Seguimos en A Contramano, 95.9 en Córdoba, 93.3 en Tucumán o www.playfmradio.com para escucharnos vía online. En este momento lo presentamos rápidamente, estamos en comunicación con Agustín Laje, bueno, presidente de acá de la Fundación Libre, politólogo, escritor, no hace falta, mucha presentación. Agus, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por allá? Todo, no sé cómo responderte. Te llamamos para ver para que vos nos intentes describir a ver cómo ves el tema. Bueno, hay muchos temas, ¿no? Si vos te estás refiriendo al tema regional, evidentemente la región está reconfigurándose por entero, ¿no? O sea, parece ser que en ciertos lugares la derecha tiene alguna esperanza nueva, como en este caso Bolivia. En otros sitios la izquierda hegemoniza todo el espacio político, como en Argentina y en México. El Grupo de Puebla se organiza y viene a sustituir al Foro de San Pablo. Brasil gira hacia la derecha. Bueno, Ecuador se ve junto con Chile contra las cuerdas. O sea, digamos, toda la región está en un momento caótico de reconfiguración ideológica. Las viejas alianzas parecen ya no correr más. Y bueno, estamos justamente en un momento de ebullición del cual hay que ver qué es lo que queda, ¿no? Creo que el tema más importante por lo actual es hablar puntualmente ahora de lo que pasó en Bolivia, y la pregunta más importante tal vez es si hubo un golpe de Estado o no. ¿Cómo ves la situación allá? No, definitivamente no hubo un golpe de Estado. Lo que hay es una increíble e inadmisible desinformación sistemática de la gente a partir de una campaña de desinformación masiva de ciertos medios de comunicación que casualmente son en general los más importantes, ¿no? Que han instalado esta idea de que Evo Morales fue derrocado por una especie de golpe militar o por una especie de golpe de Estado. Claro, evidentemente estos mismos medios han hecho caso omiso de lo que viene pasando en Bolivia desde el día 21 de octubre. Entonces, la gente que no es de Bolivia no tiene la más pálida idea de lo que ha estado pasando en Bolivia, y de la noche a la mañana se desayuna con que Evo Morales no es más el presidente boliviano. Y entonces, claro, es muy simple de esa forma meter la idea de que Evo Morales fue víctima de un golpe de Estado, porque esto tiene que ver, insisto, con el hecho de no haber informado a la gente correctamente e interesadamente lo que estaba pasando desde el día 21 de octubre. La gente en general no sabe que el día 20 de octubre en Bolivia se celebraron elecciones, que esas elecciones fueron escrutadas hasta el 83%, es decir, el 83% de los votos fueron contabilizados. Cuando se contó ese 83%, los resultados parciales indicaban que iba a haber una segunda vuelta entre Evo Morales y su principal opositor, Mesa. Y de golpe el escrutinio se cortó, no se siguió contando durante más de 20 horas, para luego reaparecer la información ya de alguna forma cocinada, con una victoria de Evo Morales por un margen de un 0.14%. Con lo cual los veedores internacionales, que fueron más de 80... Te hago una corrección ahí, Agus. El 0.14% claro, es el margen por el que Evo Morales ya estaba ganando en primera vuelta, no era la diferencia entre Evo y el segundo. Efectivamente, a eso es lo que yo me estaba refiriendo, es decir, se consagra en primera vuelta por un margen de 0.14%. No es que la diferencia con Mesa es de 0.14, sino que por 0.14 no hay segunda vuelta. Ese es el punto, por si no quedó claro. Efectivamente, está muy bien que lo deje más claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el pueblo se moviliza. Evidentemente ha habido fraude, nadie sabe qué ha pasado durante esas más de 20 horas en las cuales una especie de caja negra arrojó un resultado que por otra parte no fue creíble para nadie. Y hay un pueblo que se está manifestando desde hace más de 20 días, que desde el día 21 de octubre, cuando se conoció el fraude,
ese pueblo se está manifestando en toda Bolivia y los medios de comunicación en general no han dicho nada o virtualmente no han dicho nada. Todo lo que nos han puesto en medio de los ojos ha sido Chile. Chile-Ecuador, 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 Argentina, la victoria de Fernández, etcétera. Pero de Bolivia no sabemos nada. Entonces, claro, de un día para otro nos despertamos y vemos que Evo Morales ya no está más en el poder y lo que uno piensa es, claro, evidentemente, acá ha habido un golpe militar. No, acá ha habido una presión de un pueblo que de forma espontánea se manifestó durante más de 20 días, sin cesar, y ha habido una omisión, no ha habido un accionar de las Fuerzas Armadas, ha habido una omisión en el sentido de que las Fuerzas Armadas le sueltan la mano a Evo Morales en cuanto a que no convalidan el plan represivo que Morales quería lanzar contra el pueblo. Evo Morales había lanzado órdenes muy claras de que la represión debía ser tan fuerte como para poder disuadir una manifestación pública que llevaba más de 20 días. Ya había muertos, ya había cientos de heridos, había mujeres violadas además, cosa de la cual tampoco se ha dicho nada, el feminismo no ha dicho absolutamente nada, y las Fuerzas Armadas dijeron no. La policía dijo también no. ¿Perdón? Desaparecidos también. Desaparecidos también. Ayer han desaparecido 2 mujeres luego de una violación en un colectivo que iba desde Oruro a La Paz, ¿no? Bueno, hay casos de a montones de las patotas del MAS, es decir, del partido político de Evo Morales, con lo cual tanto el ejército como las fuerzas de seguridad, la policía, dijeron no vamos a reprimir al pueblo. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una presión de las Fuerzas Armadas, hubo un golpe de Estado militar, entró una patota militar a desalojar la casa de gobierno, como ocurre con los golpes de Estado. De ninguna forma. Lo que hubo fue un soltarle la mano al dictador, al presidente ilegítimo Evo Morales, y todos sabemos muy bien, o por lo menos la teoría política lo indica casi como una regla, casi como una ley universal, que los gobiernos legítimos que no cuentan con los dispositivos represivos del Estado no se pueden sostener por mucho tiempo, porque de aquello que depende un gobierno ilegítimo es precisamente del miedo de la gente, y el miedo de la gente se consigue con represión. Sin Fuerzas Armadas, sin policía queriendo reprimir, no tenés el miedo de la gente, no tenés cómo defender al gobierno ilegítimo. El gobierno ilegítimo tarde o temprano cae, en este caso con una renuncia que viene de alguna forma a procurar generar una imagen internacional de que allí lo que tuvo lugar fue un golpe de Estado, una mentira atroz. Agus, te consulto. Hace poco tuvimos una entrevista con una persona que vive allá en Bolivia y nos comentaba que esto viene desde bastante antes, con una especie de trampa que hizo legal para poder ser candidato hoy a presidente, porque él no podía ser candidato en realidad porque ya había sido reelegido de manera reiterada, y hizo un referéndum el cual tampoco cumplió y usó una especie de vacío legal por un derecho humano que supuestamente tiene él, que le permite ser candidato a presidente a cualquier persona, y ese derecho humano está por encima de la ley, así que a él no le cumplía la ley. Mira, fue esto bastante curioso porque vos sabés que, claro, Evo Morales constitucionalmente, a pesar de él haber sido quien reformó la Constitución, en un momento dado, porque hay que tener en cuenta, Evo Morales está en el poder desde el año 2006. Fíjense ustedes que los zurdos viven hablando sobre la democracia, la voluntad del pueblo y que la democracia esto y lo otro, pero descreen totalmente de un mecanismo para que la democracia funcione bien. Tiene que haber alternancia, porque si no hay alternancia, quien está al frente del Estado se puede terminar adueñando del Estado y generar una situación institucional en la cual se eterniza en el poder, que es lo que ha pasado justamente con Evo Morales. Por eso está desde el año 2006. Ahora bien, ha habido una reforma de la Constitución en Bolivia, si mal no recuerdo, porque no soy experto en la cuestión boliviana, pero si mal no recuerdo, la reforma data del año 2009, en el cual incluso le cambian el nombre al país para agregarle aquello de
plurinacional, una nueva bandera y todo lo típico que pasa con el refundacionalismo de los populismos de América Latina, ¿no? Ahora bien, claro, en esa constitución estaba establecido que ya para este año Evo Morales no iba a poder ser candidato a la presidencia una vez más. Estábamos hablando desde el año 2006 que viene en el poder. Entonces, ¿qué hizo? Previendo esta situación, en el año 2016, él llamó a un referéndum. Es decir, llamó a que el pueblo se expresara por sí o por no a una reelección de Evo Morales. La participación, y tengo los números muy claros, la participación de ese referéndum fue del 84.47%, es decir, es una participación altísima. Comparemos la participación de este referéndum, por ejemplo, con las elecciones argentinas, con las elecciones ahora en España, con las en Uruguay, para darnos cuenta qué significa ese 84.47%. Sí, pues bien, ese referéndum lo perdió Evo Morales, es decir, el pueblo le dijo, no queremos que vos vuelvas a candidatearte, queremos que la Constitución se cumpla. Al haber perdido ese referéndum, él primero amagó como que lo iba a aceptar porque la voluntad del pueblo esto y aquello, y después mandó la cuestión a sus amigos del Tribunal Supremo Electoral. Esto fue a fines del año 2018, el Tribunal Supremo Electoral termina dándole, obviamente, la posibilidad en nombre de ese derecho humano, porque ustedes saben que los derechos humanos la izquierda los sabe utilizar muy bien. Entonces, ¿para qué hizo el referéndum? ¿Para qué hizo la Constitución? ¿Para qué hay normas electorales claras en Bolivia? Bueno, no importa nada, lo único que importa es que Evo Morales tiene amigos dentro del Estado porque él es el dueño del Estado y le permitió en octubre del 2019 candidatearse a la presidencia de Bolivia, y al no haber podido lograr la primera vuelta, consagrarse en primera vuelta y sabiendo que en segunda vuelta lo más posible es que perdiera, hace fraude. Eso es lo que pasó en Bolivia, ni más ni menos. Totalmente. Agus, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Ahí estamos justo con la pantalla de acá, la televisión atrás, y están pasando el tema de Bolivia, y como bien decías, los medios callaron desde el 21 de octubre que empieza la manifestación, callaron hasta que obviamente se produce esta situación de renuncia de Evo Morales. Y lo curioso es que, como bien decías, omitieron toda esta información, pero ahora que la tienen que sí o sí, digamos, los medios lo tienen que publicar, solamente publican, digamos, una parcialidad. Ni un medio se ha tomado la molestia de aclarar, digamos, cuál es la situación. Simplemente te tiran titulares. Estuve viendo, mientras vos hablabas, estuve viendo, y bueno, pusieron a Alberto Fernández, que tomó la irresponsable ya determinación de decir que hay un golpe de Estado, siendo que todavía está por ser presidente, es un presidente electo. Lo tenemos a Ricardito Alfonsín, obviamente, afirmando que esto es un golpe de Estado. Y en ningún medio, yo estuve leyendo, se aclara, digamos, lo único es como ahora informan qué fue lo que pasó a su modo de ver, y nadie se pone a aclarar esta situación que vos muy bien aclarabas recién, digamos, claro, de protesta. Sí. Sí, decime. Perdón. Sí. No, decime. No, digo, es que sin ese contexto, a ver, acá la clave del engaño es la falta de contexto. Justamente, si uno no tiene la más pálida idea de lo que pasa en Bolivia, porque los medios de comunicación han decidido que no es importante lo que pasa en Bolivia, porque cuando la izquierda está en aprietos no es importante ni es conveniente mostrar que la izquierda está en aprietos, sobre todo teniendo además a la centro derecha de Chile, por ejemplo, o al centro de Ecuador en ciertos problemas, en importantes problemas, pues vamos a mostrar los problemas de la centro derecha y del centro. No vamos a evidenciar los problemas de la izquierda populista de Evo Morales. Entonces, claro, a falta de contexto, a la gente le puedes vender cualquier cosa, y la gente en general no tiene la más pálida idea de absolutamente nada, porque si vos estás simplemente informándote con medios tradicionales de comunicación que seleccionan sistemáticamente lo que te quieren mostrar y lo que no tenés que saber, evidentemente vas a ser un idiota útil más del sistema, que es lo que está pasando, y evidentemente vas a terminar repitiendo las huevadas que escuchás, ya sea en
diarios como Página 12 o ya sea en diarios como La Nación. Es decir, en este sentido no hay ninguna diferencia, no hay ningún matiz. La prensa en general, lo que solía ser los diarios de centro derecha, también es una porquería. Sí. Hoy afortunadamente hubo una buena nota después de tanto tiempo de tan malas notas en Infobae, donde la cuestión se aclaraba, se contextualizaba un poco, pero bueno, es una nota, es una gota en el océano, ¿no? Así que así es, Eric. O sea, yo coincido con vos, yo he estado viendo también acá desde España lo que puedo de TN en vivo, de América, de A24, y en general están mostrando todo de forma que la gente se lleve la conclusión de que hay un golpe de la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Te leo, mirá, Gus, un tuit de Jonathan Viale, periodista también que ha trabajado en CNN, entre otros medios, y este tuit me parece bastante bueno para mostrar todo esto que decís, porque es un hilo de tweets. Mira, antes que me lo leas, te comento que hoy justamente la productora de Jonathan Viale me escribió por la mañana pidiéndome si yo podía salir a debatir la cuestión boliviana en el programa de Jonathan Viale, supongo que se está refiriendo al programa de radio. Cuando le dije que no tenía ningún problema, después nunca más me llamó. A ver, ahora sí. Bueno, entonces te voy a leer el tuit y vas a saber por qué nunca te llamó. Acá dice Andrés Pardina, dueño de la radio, que solo en la Play te damos lugar. Sí, porque ustedes tienen huevos, viejo. Eso. Mira, es una serie de tweets. Te voy a leer el primero nada más y te voy a agregar algo después. Por favor, saltemos la grieta ideológica para informar. Así arranca. Las Fuerzas Armadas exigiendo la renuncia y encarcelando a un presidente constitucional es un golpe de Estado tradicional. O sea, quiere saltear la grieta ideológica, pero así arranca, y además dentro de la serie de tweets habla de los 30.000 desaparecidos. O sea, te habla de informar y de saltear la grieta ideológica y te termina con los 30.000 desaparecidos que no sé qué tienen que ver con lo que ocurre en Bolivia. Bueno, yo le ofrecería a Jonathan Viale $10.000 verdes. Digo, bueno, son verdes los dólares. Sí, valga la redundancia. 10 lucas verdes, como se dice en jerga de barrio, ¿no? 10 lucas verdes para que me demuestre los 30.000 desaparecidos. Para que presente la lista. Cuando él me dé la lista, yo se los doy. Caso contrario, es un mentiroso. O da la lista de los 30.000 o es un mentiroso que apela a la sensiblería y apela a superar las grietas ideológicas metiendo mentiras e ideología en la gente. Acá no hubo un golpe militar, Evo Morales no está preso tampoco, ni siquiera hay una orden de captura para Evo Morales. Y va a ser exiliado en México. Además, viste... Sí. No, perdón, que fíjate que el periodista acá lo que quiere hacer es sensibilizar, moralizar, cuando pierden en argumentos, cuando no pueden rebatir argumentos, y lo mismo quieren hacer, digamos, quería hacer el gobierno cuando intentó, afanarse las elecciones. Te vienen a hablar de nuevo, no, ahora quiero democracia, te vuelven a hablar de democracia, vamos a elecciones de nuevo. Siempre, digamos, vuelven a caer en tratar de sensibilizar, digamos, ¿no? El discurso que dio Evo Morales fue tratando de dar pena una vez que cuando renunciaba, digamos, lo poco que entendí, porque la verdad que no se entiende nada cuando habla, pero siempre es, digamos, no tienen los datos, no tienen la razón, y bueno, es apelar a eso, a sensibilizar. Sí, evidentemente. Y entonces, ¿cuál es de alguna forma el artefacto sensiblero por definición de la ideología argentina? ¿Cuál es el artefacto con el cual uno puede evocar las más profundas emociones y sensibilidades del pueblo argentino? Los desaparecidos. Y claro, vos recurrís a los 30.000 y todo lo que digas a continuación está legitimado por esa especie de aureola santificadora de lo todo que son los 30.000 desaparecidos. Sí, tal cual. Entonces, claro, mi opinión es esta y la respaldo además porque meto a los 30.000 desaparecidos.
Para eso funciona. El tema de los 30.000 desaparecidos, que, insisto, no hay ninguna prueba, ningún listado oficial, ningún de nada que se acerque siquiera a ese número, es un fetiche propagandístico con el cual la política desde hace años viene imponiendo distintos tipos de discurso que se legitima en nombre de los muertos, digamos, de los muertos de la década del 70, queriendo evidentemente hacer un paralelismo, en este caso Jonathan Viale, entre un golpe y otro. Lo que ocurrió ahora en Bolivia en comparación con el golpe de Videla y todo el proceso militar y los desaparecidos. Es una canallada. Otro punto además es la doble vara con la que miden lo ocurrido en Chile o la comparación de lo que está ocurriendo en Chile con lo que ocurre en Bolivia. Es decir, en Chile, donde está la izquierda encabezando manifestaciones, donde ha viajado desde Del Caño hasta Solano, hasta piqueteros de Argentina a Chile a las manifestaciones, eso es una rebelión popular del pueblo y no sé cuánto más, pero en Bolivia, donde efectivamente tenés a los bolivianos, tenés a la Central Obrera Trabajadora de Bolivia, donde los aymaras se pronunciaron en contra de Evo Morales, eso es un golpe de Estado. Y en donde una está claramente orquestado y el otro... A ver, es que pasa que la izquierda está organizada internacionalmente y quien no entiende eso no entiende absolutamente nada. Exacto. El gran problema de gente relativamente afín a nuestras posturas... ¿Hola? Sí, se escucha. Sí. Sí, digo, el problema de mucha gente relativamente afín a nuestras posturas o que podrían ser relativamente afines es que les han metido en la cabeza que cualquier variable de tipo internacional, cualquier variable que uno toque en el terreno de la política internacional es idéntico a teoría de la conspiración, ¿no? Entonces uno habla sobre la organización internacional a partir de la cual la izquierda está muy bien articulada en todo el hemisferio y ya parece que uno está hablando, no sé, digamos, sobre los Illuminati, sobre los reptilianos y sobre la Tierra plana, ¿no? No, la política internacional existe y hay que ser un completo imbécil para no darse cuenta que la izquierda es globalista, siempre ha sido globalista, siempre ha sido imperialista, basta con revisar la historia desde que las izquierdas existen, el imperialismo de izquierda, y ver cómo cuando ocurre algún episodio concreto como este, de inmediato llegan refuerzos, ya sea simbólicos o físicos, de todas partes del hemisferio. Vamos a poner el caso de Lula, por ejemplo. Cuando Lula fue apresado, de inmediato se dieron una serie de manifestaciones en las distintas embajadas brasileras, en otros países de América Latina, y toda una organización tuitera y de presión en las redes sociales pidiendo Lula libre, y uno se sentía casi estando en Brasil, estando en Buenos Aires. Uno estaba en Buenos Aires y parecía que uno estaba en Brasil. Lo mismo ocurre ahora con el caso de Evo Morales. A Evo Morales supuestamente le hacen un golpe, cuando en verdad fue una rebelión del pueblo, ¿ok? Supuestamente le hacen un golpe y tenés en todas las principales ciudades de América Latina las izquierdas movilizadas y evidentemente ya deben estar en camino grupos de choque, fuerzas de choque, servicios de inteligencia de distintos lugares, llámese Cuba, llámese Nicaragua, llámese Venezuela, en fin, hay intereses internacionales. También había intereses internacionales, cuidado, de China y de Rusia sobre el tema de Evo Morales. O sea, cuando uno analiza la política, mucho menos en el contexto de la globalización, uno puede dejar de lado las variables internacionales, y en este caso la izquierda en sí misma es una variable internacional porque reacciona en bloque de forma instantánea, aquí y allá una manifestación. Hoy todos los hashtags, todos los trend topics en Twitter en Argentina, yo los estuve siguiendo desde España, eran relativos al golpe de Estado, todo el mundo con Evo Morales, la foto de Maradona. O sea, la izquierda está muy aceitada en este terreno. Vamos a suponer que mañana lo meten preso a Bolsonaro. ¿Ustedes se piensan que va a haber una serie de manifestaciones en las embajadas de Brasil pidiendo la libertad de Bolsonaro? ¿Ustedes se piensan que va a haber una ola de tuiteros instalando trend topics
trend topics en Twitter pidiendo la libertad de Bolsonaro? De ninguna forma. ¿Por qué? Porque la derecha no está organizada, la izquierda está organizada, tiene vocación imperial, tiene financiamiento y viene trabajando muy aceitadamente desde siempre, seamos francos. Aus, eso... Perdón. Sí. Digo todo esto porque la gente hace 1 o 2 días, cuando se cumplió otro aniversario más de la caída del muro de Berlín, la gente lo celebraba nuevamente, como pasa todos los años, como si la izquierda fuese un fenómeno del pasado que se terminó con el muro, ¿no? Digo, es tan inconveniente, es tan poco práctico, es tan irreal pensar que la izquierda es un fenómeno que cayó con el muro, que bueno, que está a la vista de en la forma en que la izquierda opera, actúa, vive, se maneja y impone políticamente y mediáticamente todos sus intereses, ¿no? Aus, eso mismo te quería comentar, porque muy bien decís, primero que, con el ejemplo que das de Bolsonaro, la izquierda, primero que se reconoce como tal, ¿no? O sea, todos estos líderes y bueno, todos estos movimientos y partidos que se han movilizado con estos temas, lo primero que hacen es reconocerse como tal. Acá en Latinoamérica nosotros hemos tenido, en teoría, un giro hacia la derecha luego de los gobiernos populistas de izquierda, pero el único que podría decir si se reconoce de derecha de los que ha asumido en este giro es Bolsonaro. Entonces la derecha no puede organizarse si ni siquiera es capaz de reconocerse como tal. Hemos tenido, tenido gobiernos de centro como el de Macri, como el de Piñera, y nunca han, a pesar de que posiblemente, podría decir están en nuestro espectro ideológico en gran medida en comparación con lo que son las izquierdas, nunca se reconocerían como derecha. Entonces, a partir de ahí... Macri ni siquiera se pronunció sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. No, exacto. No se pronunció tampoco obviamente a favor. No fue contundente. Claro, exactamente. Entonces, si no podemos ni siquiera reconocernos como derecha, imagínate si vamos a poder articularnos o organizarnos, ¿no? Sí, digamos que el gran triunfo de la izquierda es que nos hizo creer que no existía más a partir de la caída del muro de Berlín. Exacto. Y lo que verdaderamente ha dejado de existir desde la caída del muro de Berlín ha sido la derecha. Sí. Vos fíjate, no hay mayor triunfo que ese. Claro. Es actuar de forma invisible políticamente sin que la gente te tome en cuenta en el sentido de que existís y que sos un peligro. Y en sentido contrario, la derecha ha perdido toda conciencia de sí, ha perdido toda identidad, ha perdido todo ánimo intelectual, doctrinario, ha perdido épica. Ahora, hay cierta esperanza de nuevas reacciones de derecha, como por ejemplo Vox en España, que acaba de tener un triunfo impresionante el día de ayer, ¿no? Que se ha consagrado como tercera fuerza política en toda España, una cosa increíble. El caso de Donald Trump, el caso de Bolsonaro, hay casos donde la derecha ya empieza en algún sentido a asumirse con orgullo de su propia identidad ideológica, pero es una identidad que hay que ir construyendo. Son muchos años de haber estado carentes de identidad, sin saber qué era la derecha, pensando que la derecha era la tecnocracia amarilla de Macri o la inoperancia de Sebastián Piñera y su conjunto de tecnócratas de plantillas de Excel, ¿no? O el caso de Duque. Cuidado, acuérdense de esto. Creo que la próxima desestabilización viene contra Duque. Creo que al próximo que le toca en el escenario de América Latina va a ser a Duque, así que cuidado ahí y bueno, vamos a guardar en todo caso esta charla para ver si efectivamente mis impresiones tienen lugar o no. Y hay que esperar a ver quién asume en Bolivia, ¿no? Sí, hay que ver quién asume en Bolivia. Yo no creo que en Bolivia vaya a asumir alguien que tenga un discurso de derecha marcado. Claro. Yo creo que va a venir una especie de socialdemocracia de buenos modales, al estilo Guaidó, digamos, una onda así, no va a venir
derecha de verdad. Así era el principal opositor. ¿Perdón? El principal opositor era una socialdemocracia, por lo menos en discurso. Exactamente. Así que probablemente sea él el que asuma y... tenés o una izquierda populista o un centro izquierda republicano institucionalista. Esa es digamos, a eso se está jugando. Y entre una cosa y la otra, obviamente, uno se queda con lo más moderado, que viene a ser este centrismo republicano institucionalista. Obviamente a personas como nosotros con ideas firmes y claras no nos deja del todo conformes, pero antes que un desquiciado dictador que se ha eternizado en el poder como Evo Morales, uno obviamente que celebra lo que está pasando en Bolivia, pero tampoco nos vamos a pensar que Donald Trump, que va a haber un Donald Trump mestizo, No, claro. No, claro. Agus, saliendo un poco de Latinoamérica y aprovechando que estás en España y que venís siguiendo todo lo que está ocurriendo allá, bueno, mencionaste un poco del tema, pero ¿cómo ves lo ocurrido en España y cómo ves puntualmente a Vox? Bueno, lo que está pasando en España es algo impresionante. España en general viene corriendo el eje ideológico hacia la izquierda sistemáticamente, de forma que supuestamente la derecha ha sido históricamente el PP, ¿no? El que tuvo, digamos, allá en Argentina pueden reconocerlo por Rajoy, pero el PP viene a ser algo así como el macrismo, ¿no? O como el piñerismo en Chile, o Duque en Colombia, una cosa muy clavada, muy corrido hacia la izquierda. El PP de hoy, hace 20 años, hubiese sido de centro izquierda, para que te des una idea. La típica socialdemocracia europea. Pero a ver, el tema es que el eje ideológico en España se ha ido corriendo tan rápidamente hacia la izquierda que lo que antes era la derecha ha terminado siendo muy próximo a lo que es la izquierda. Entonces el PP cultural, socialmente, incluso en sus formas, en sus ademanes, en su visión identitaria, cultural, social, incluso hasta económica, tiene muchos puntos de contacto con gente del PSOE, y a la izquierda del PSOE estaría Pablo Iglesias con Unidas Podemos, y aparece Vox, ¿no? Y ahí en el centro también estaría Ciudadanos. Vox y estaba. Pero no te olvides que Vox, en las elecciones anteriores, que fueron que hace un año y medio más o menos, un año y medio. No, 2, 3 meses. Bueno, más o menos. ¿2? No, menos. Creo que meses. No, Sánchez asume después de que a Rajoy lo sacan mediante votación en el Congreso, y pasaron 2 años y fueron elecciones que fueron hace un par de meses, en agosto. No, es cierto, perdóname, se me hace lío de fechas. Fueron hace algunos meses, exactamente. Bueno, a Vox no le fue tan bien como se esperaba, ¿eh? Es decir, había un sobreexitismo en Vox por lo que era el movimiento de redes sociales, por los mítines, porque los mítines de Vox habían sido una cosa impresionante, pero después lo que se esperaba que sacara Vox, la verdad es que se sacó bastante menos, y se ubicó, sin embargo, como quinta fuerza nacional. Todo un logro, digo, porque metió en la política de España muy corrida hacia la izquierda un mensaje claramente y orgullosamente derechista, ¿no? Ahora bien, en las elecciones de ayer, lo que hizo Vox fue directamente histórico, porque se colocó como tercera fuerza nacional. Vos tenés al PSOE, a PP, y ahí lo tenés a Vox. O sea, por encima de Podemos y obviamente por encima de Ciudadanos, que hasta hace muy poquito estaban por encima de Vox. Así que el crecimiento electoral, el apoyo popular que está teniendo Vox es algo que a cualquiera que piense como nosotros nos llena de ilusión, ¿no? Y esperar en algún momento ver algún Vox también en Argentina, ¿no? Y puntualmente sobre Vox, ¿no lo ves como el partido o como el movimiento político de derecha más sólido, incluso por encima de lo que puede ser Donald Trump o Bolsonaro? Discursivamente. Sí,
Yo creo que tiene más identidad porque habla de la derecha de forma directa y concreta, ¿no? Es decir, Donald Trump tiene discursos que nosotros los asociamos con la derecha, pero rara vez vas a escuchar o vas a leerle a él asumirse con orgullo de derecha. Él en todo caso hablará en nombre de los republicanos, etcétera, ¿no? Lo que yo creo que Vox tiene de extra, que no tienen aquellos dos, es que está tratando de reivindicar la palabra derecha. Y eso es muy importante, digo, porque es un símbolo de identidad política que está perdido, que está totalmente avasallado por la identidad tan fuerte de la cual ha gozado la izquierda, a pesar de la caída del muro, de la cual comentábamos recién, del aniversario, que a mí cada aniversario del mundo me parece más que cada aniversario de la caída del muro, me parece cada vez más cómico, digo, porque vos ves el mundo y pensás, ¿y quién ganó la Guerra Fría, no? Si hoy todo el mundo es de izquierda y ser de derecha es casi una mala palabra. Bueno, lo que está intentando, yo creo, Vox, es decir, nos apropiamos de esa mala palabra, derecha, nos apropiamos de aquello que no podemos ser y nos reivindicamos siendo eso que se nos ha prohibido ser, que es ser de la derecha, y la vamos a renovar. Entonces se habla de una derecha orgullosa de sí, en comparación con la derechita vergonzante, ¿no? De la derechita cobarde, que la derechita cobarde viene a ser la que le ha entregado el monopolio de la cultura y de la sociedad a la izquierda, que no es otra que la del PP, obviamente, ¿no? Abascal en su último discurso, y creo que lo ha mencionado más de una vez, dice que ellos vinieron para abrir los debates que la izquierda y las derechitas cobardes habían algo así como cerrado unánimemente, y es como que ya había consenso total en esos debates, claro, y que ya no se podían debatir directamente, y que efectivamente Vox los abrió nuevamente: inmigración, aborto, etcétera. Sí, efectivamente hay temas que son dogmas, porque la izquierda es una religión política, entonces a la izquierda no le gusta el debate público, a la izquierda le gusta el acatamiento indiscriminado y acrítico, ¿no? Entonces, claro, si uno en España quiere debatir la ideología de género es porque seguramente anda con muchas ganas de salir a asesinar a transexuales. Si uno discute las leyes feministas, como las leyes de cupos, por ejemplo, seguramente es porque uno quisiera matar a su mujer, y uno es un peligro para la sociedad. Si uno discute, por ejemplo, el hecho de que los inmigrantes deben pasar, como en cualquier Estado-nación soberano, por migraciones y legalizarse al pasar, como hace cualquier ciudadano que quiere entrar civilizadamente en un Estado-nación, seguramente uno es un racista, neonazi, que le encantaría tener en el patio de su casa un campo de concentración con musulmanes trabajando forzadamente para después convertirlos en jabón, como hacían los nazis con los judíos, ¿no? Básicamente estoy caricaturizando un poco la situación, pero no está muy lejos de eso. Pero entonces, curiosamente donde mejor le fue a Vox... ¿Cómo? Que curiosamente donde mejor le fue a Vox fue en zonas fronterizas como Ceuta y la otra, que no me acuerdo. Andalucía. Bueno, en Andalucía también, pero donde mejor le fue es en los lugares donde más están sufriendo esa inmigración. Y bueno, porque evidentemente hay problemas sociales y no se puede tapar con el dedo el sol, y hay problemas sociales con la inmigración, por más que queramos jugar al buenismo y a que somos todos iguales y que somos un país, un gran país que se llama planeta Tierra, y que las naciones no existen y que las identidades culturales y nacionales no existen, y si queremos jugar al relato multicultural, bueno, va a sonar muy lindo para que nos aplaudan en la universidad nuestros compañeros comunistas, pero a la hora de la verdad, andate a los espacios fronterizos donde hay gente que no la está pasando bien porque la migración está suponiendo ciertos problemas sociales que deben ser resueltos, y por supuesto que a un partido como Vox allí le va a ir muy bien. Ahora, lo curioso también en Vox, y que esto habla para mí de una nueva derecha que está viniendo, es que también le ha ido bastante bien con las clases populares, los sectores obreros.
han apuntado electoralmente en su campaña muy fuertemente a los sectores obreros españoles. Una cuestión interesante porque digo, el obrerismo en España ha estado siempre vinculado, bueno, como en todas partes, con el socialismo y con el anarquismo. Sin embargo, en el caso de Vox, han encontrado bastante respaldo de las clases trabajadoras, y yo creo que es lo que va a empezar a pasar con las derechas en general. Si uno analiza también al votante de Donald Trump, el votante de Donald Trump en general es la gente trabajadora de abajo de los Estados Unidos, ¿no? O sea, es la gente que se hace desde abajo, la gente productiva, la gente que labura con las manos, digamos, ¿no? Ese tipo de gente es la gente que mayormente se está colocando hacia la derecha. De la misma forma, si lo analizamos, por ejemplo, en un tema argentino, el tema del aborto. Si uno mira la opinión sobre el aborto en términos de clase social, uno va a encontrar más o menos que el 75% de las clases más altas de Argentina están a favor del aborto. Y si uno hace la misma encuesta entre las clases bajas, va a encontrar que más o menos el 75% de la parte más pobre de la Argentina está en contra del aborto. Esto habla obviamente de diferencias de clase a la hora de formarse las ideologías en el siglo XXI, en el cual se va a dar, yo creo, es una suposición político-sociológica, se va a dar una situación en la cual la derecha va a terminar representando a lo popular, digámoslo de esa forma, y la izquierda va cada vez más a, no voy a decir aristocratizarse, porque esa no es la palabra correcta, va a oligarquizarse, eso es. Se va a apuntar cada vez más desde las clases medias hacia arriba, los universitarios, los estudiantes, los que la tienen en verdad bastante fácil y quieren ser cool, quieren parecerse, digamos, no sé, en el caso argentino, Australia, ¿no? Bueno, con ese típico discurso. Entonces yo creo que los progres en general están desembocando más en las clases de la media alta hacia la alta, y la derecha está llegando cada vez más a los sectores humildes, lo cual es muy, muy interesante y muy auspicioso también. Creo que, digamos, coincidiendo con vos, eso puede ser más un fenómeno que generó la propia izquierda y que la derecha tendría que aprovechar, ¿no? Porque es la izquierda la que ha dejado un poco de lado los problemas digamos, económicos y se ha enfocado en problemas de la cultura que justamente preocupan a aquellas personas, estudiantes y demás, que tienen resueltos los problemas económicos. Entonces, bueno, se abocan a todas las cuestiones culturales. No es que la derecha todavía se haya enfocado directamente, pero lo tiene que empezar a hacer viendo esto que vos marcás, ¿no? No, claro, lo que la derecha tiene que hacer en términos económicos es buscar una nueva forma de presentar sus ideas. Claro. Una forma interesante ha sido la de Javier Milei, Es decir, a Javier lo sigue mucha gente que uno podría pensar, no, claro, como él es liberal, seguramente los que lo deben seguir son todos los chetitos de Barrio Norte y de Recoleta y de no sé dónde más, ¿ok? No, en general a Javier lo sigue mucha gente del Gran Buenos Aires, muchos jóvenes que se empiezan a educar con el idioma de la economía, pero puesto al servicio del lenguaje popular, donde hay mucha puteada, mucha bronca contra la partidocracia. Bueno, no digo que toda la derecha tenga que hacer lo que hace Javier Milei, digo que hay que buscar nuevas formas de comunicar, porque la derecha tiene buenas ideas económicas en las cuales debe pensar la derecha en los sectores más relegados económicamente. Pero al mismo tiempo esto también tiene que ver, y vos lo has dicho muy bien, con el tema de la cultura, que es quienes están más expuestos a los dispositivos hegemónicos culturales en nuestras sociedades postmodernas. Y evidentemente las clases que mayormente pueden acceder a ellos. Estamos hablando desde el colegio hasta la universidad, pasando por dispositivos más bien privados, como puede ser Netflix, como pueden ser las producciones de películas de Hollywood, como puede ser Warner, Universal,
Todo lo que es ocio, tiene ¿no? que ver con redes sociales. Claro, o sea, un chico que tiene, vamos a poner, no sé, 9 años, no pasa la misma cantidad de tiempo con la familia si lo analizamos en términos de clase social. ¿Por qué razón? Porque cuando vos te vas a las clases más altas, vas a ver que los niños de las clases más altas están prácticamente todo el día con los profesores, que a su vez se ajustan a un programa educativo estatizado por los ministerios de educación. Entonces, el niño irá a un colegio bilingüe o trilingüe y se pasará allí adentro, no sé, 10 horas. Llegará a su casa y se pondrá a ver Netflix para después pasar al videojuego y después a una película de Hollywood. Después el padre lo llamará a cenar y mientras cenan, si hablan 15 minutos, será mucho porque en general la televisión estará religiosamente encendida para después volver al celular y terminar su día mirando, vaya a saber uno, qué tipo de programa de Disney Channel en la pantalla del móvil, ¿no? Entonces, esa es más o menos un poco también caricaturizada, pero no creo que diste mucho de la realidad, la vida de un chico de clase, digamos, media alta o alta. Ahora bien, el chico de clase baja no tiene estas mismas posibilidades, no tiene este mismo contacto con los aparatos culturales, con lo cual, por ejemplo, es más probable que pase algún tiempo más dentro de iglesias, dentro de un club, en otros tipos de ambientes más tradicionales donde no va a estar tan sujeto al adoctrinamiento sistemático que se genera en una universidad, que le generan a un niño que está, no sé, de 10, 12 horas metido en un colegio. Así que yo creo que también eso explica bastante por qué hay un corrimiento de las clases de abajo hacia la derecha y de las de arriba hacia la izquierda. Agus, te comento, yo conozco, por ejemplo, algunas de las posiciones políticas de algunos dirigentes de allá de España, pero en un tema como el que está sucediendo actualmente en Bolivia, hay candidatos que realmente no sé qué posición tomarían. Sé, por ejemplo, que los de Unidas Podemos van a estar totalmente a favor de Evo Morales. Sé que Vox, por ejemplo, va a estar a favor del pueblo y de la decisión de que renuncie. Pero el resto de la visión política de los candidatos, ¿cómo crees que van a ver esto? No, yo no creo que en general se vayan a expresar porque lo que pasa en Bolivia, la verdad es que acá en España no se habla mucho. El tema en este momento es las consecuencias políticas de los resultados electorales del día de ayer, y obviamente el país y el mundo han lanzado información, y otros, y ABC también ha lanzado su titular, pero no es un tema que se discuta públicamente de forma sistemática el día de hoy aquí en España, y yo no creo que ningún político vaya a tomar posición en general, salvo Pablo Iglesias. Es muy factible porque él ha estado siempre muy vinculado con toda la izquierda de América Latina, y gran parte de su carta de presentación mundial es que él acompaña la revolución de la izquierda chavista, etcétera, ¿no? Ahora bien, yo espero sí que Vox pueda expresar algo, pero no creo ni que PP ni que Ciudadanos vayan a decir absolutamente nada, porque no les va a sumar y les puede llegar a restar. Entonces lo que yo supongo que harán va a ser no decir nada. Y si del PSOE se trata, si dice eventualmente algo, yo creo que se van a poner obviamente al lado de Evo Morales. Agus, para cerrar, ¿alguna reflexión que quieras hacer, ya sea sobre España o sobre Latinoamérica? Y ya nos despedimos, te dejamos que también es tarde allá. Bueno, yo diría simplemente mantener la esperanza. Ha habido una semana muy trágica en la cual todo indicaba estar girando hacia la izquierda. Teníamos Chile, teníamos Ecuador, teníamos Argentina. A mí me hicieron una nota de la revista Noticias que finalmente jamás publicaron. No sé para qué me hacen perder el tiempo. Se ve que no les gusta lo que les contesto, las respuestas que les doy, y después deciden que mi tiempo no vale nada. Entonces ni siquiera las publican, pero en esa entrevista que fue inédita, digamos, se introducía una de las preguntas
diciendo, en vista de lo que está pasando en Chile, en Ecuador y lo que se espera que pase en Argentina, porque todavía no se había consumado la victoria de Alberto Fernández, dice, ¿usted cree que está girando América Latina hacia la izquierda? Yo digo, claro, la gente en general está pensando que América Latina está girando hacia la izquierda. México giró hacia la izquierda, es un gigante, pero hay otro gigante que hace muy poquito tiempo giró hacia la derecha, que fue Brasil. Entonces yo me recuerdo que mi respuesta ahí yo creo que la izquierda en América Latina se está reorganizando, se está remaquillando, se está redisfrazando, está volviendo a juntar fuerza, pero yo no diría que América Latina como tal está girando hacia la izquierda, sino que tendríamos que ser un poco más prudentes y esperar a ver cómo se reacomodan otras situaciones. Yo estaba pensando en Bolivia por las elecciones, donde estaba anunciada la posibilidad inminente de una segunda vuelta, y estaba pensando en Uruguay. No descartemos lo que pasa en Uruguay, entre paréntesis, no descartemos, porque allí viene una segunda vuelta también, y el Frente Amplio, es decir, la izquierda, puede perder su hegemonía. Cierro el paréntesis. Y ahora bien, luego de esa semana trágica donde todo parecía ir hacia la izquierda, ahora hemos tenido un día, no una semana, un día donde la cosa parece irse hacia la derecha en otros lugares. En España, obviamente no estamos hablando de América Latina, pero es muy importante lo que pasa en España para la América española, y en Bolivia, donde no digo que vaya a la derecha, pero se está corriendo hacia la derecha en el sentido de estarse alejando de la izquierda, en ese sentido. Y ahora habrá que esperar a Uruguay. Y bueno, cuando toque el turno de Uruguay seguramente tendremos otros comentarios más para agregar. Agus, nos despedimos, seguramente estaremos hablando cuando vuelva a pasar algo como lo de este fin de semana. Y bueno, te mandamos saludos ahí en España, y seguramente te debes estar por ir a dormir o algo, que ya deben ser más de las 12. Estudiando hasta tarde. Bueno, gracias por la comunicación, chicos. Gracias, un abrazo enorme. Gracias, Agus. Abrazo. Bueno, hablábamos recién con Agustín Laje, que está en España, presidente también de acá de la Fundación Libre. Vamos rápidamente un corte, casi una hora de entrevista, y ya volvemos y seguimos analizando todos estos temas.